Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Damos comienzo a este evento que hemos denominado Paradigmas del Estado en el siglo XXI, el rol del Estado en la pospandemia. La idea de hoy, de la presente actividad, tiene como objetivo compartir distintas visiones acerca de cómo el Estado debe enfrentar distintos desafíos, entre ellos uno de los más significativos quizás es el de las cuestiones ambientales, cuyos efectos y necesidad de atención ya son innegables y que la pandemia ha venido a poner un poco más en evidencia. A eso obviamente se le suman otros desafíos que tienen que ver con la reconversión de procesos productivos, atención de demandas sociales, mayor inclusión social, igualdad de género, incorporación de nuevas tecnologías, el abordaje de la economía del cuidado, entre muchos otros desafíos, que además se suman a un contexto de necesidad de reactivación económica en donde el Estado va a tener un rol central luego del desplome de la economía que ha ocurrido en la mayoría de los países y al que, bueno, obviamente nuestro país no es ajeno. Voy a pasar a pasarle la palabra a los referentes de las instituciones que organizan este evento, que van a dar unas palabras de bienvenida. Está con nosotros Luis Escaso, que es el director de la Organización de Estados Iberoamericanos por la Educación y la Cultura de Argentina, Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad de Análisis Político de Argentina, y Lilia Puig, presidenta de la Fundación ALEM. Luego voy a pasar a presentar el panel de especialistas, pero primero que ellos den unas palabras de bienvenida. Luis, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a quienes hoy nos acompañan. Creo que tenemos una mesa muy interesante, una mesa de lujo, donde se combina el saber académico con la acción política, con la gestión de la política pública, y no separando uno de otro, sino en un proceso donde ambas cosas van de la mano y se acompañan. En ese sentido, es una mesa que particularmente en lo personal resulta muy interesante en el marco de los distintos diálogos que hemos venido organizando y de la cual voy a estar asistiendo y escuchando con mucho interés. Ciertamente, como decías, Cecilia, en el marco de esta situación pandémica, el rol del Estado cobra un nuevo vigor, un rol relevante. En algunos ámbitos se habla de la revalorización del rol del Estado a partir de esta situación pandémica. Yo recuerdo allá por principios de los años 90, cuando en los estudios y en las miradas nos enfocábamos en los procesos de transición a la democracia y mirábamos con mucha ilusión un futuro que podía devenir con estados presentes, con procesos económicos virtuosos que nos llevaran al desarrollo, y cómo eso después se fue complicando en los procesos de América Latina. Aparecían modelos del Estado mínimo, en el nivel teórico había que reducirlo a su mínima expresión, luego expansivos, sin un nivel de equilibrio en el proceso de funcionamiento y sobre todo en la eficiencia en términos de desarrollo, de reducción de la pobreza y de crecimiento económico. En ese campo creo que esta circunstancia de la pandemia nos abre una nueva oportunidad para reflexionar sobre el rol del Estado, sobre la importancia que tiene en un momento de contención de grandes proporciones de nuestra población que están en una situación muy, muy complicada, y al mismo tiempo en el desafío de pensar en el desarrollo a mediano y largo plazo. Justamente está Cristian, que representa la Secretaría de Planeamiento Estratégico, es decir, pensar en el mediano y en el largo plazo y al mismo tiempo atender la emergencia y la demanda de lo inmediato. Eso, desde mi punto de vista, reclama innovación, reclama el desafío de pensar diferente, de haber aprendido de la experiencia que transitamos en el pasado
y de mirar al futuro con los ojos abiertos para estar dispuestos a aprender cosas nuevas y a explorar caminos diferentes. Así que reitero que con mucha ilusión y con muchas ganas voy a estar escuchando la intervención de cada uno de ustedes en esta sesión de esta mesa que nos toca en el día de hoy, con este tema tan importante que tiene que ver con el rol, con la función del Estado en este contexto. Muchas gracias. Gracias, Luis. Martín, te escuchamos. Gracias, Cecilia. Concuerdo con Luis en que este panel que tenemos hoy, en este tercer encuentro, refleja, al igual que los anteriores, por cierto, exactamente lo que las instituciones que lo organizamos buscamos, queríamos lograr, que es una discusión, una conversación sobre temas centrales, sobre temas claves, importantes, entre diferentes experiencias y ámbitos de abordaje de esos temas políticos, sociales y económicos centrales. En este panel que tenemos hoy también se confluyen diferentes miradas. Está Óscar Oslak, que es, como todos sabemos, el principal referente sobre el estudio del Estado en nuestro país, y además me gustaría agregar que estoy muy contento de que esté, porque Óscar Oslak es fundador y primer presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, que orgullosamente presido yo ahora, de manera que es un lujo y un gusto muy especial para la SAAP y para mí en lo personal. Pero además de Óscar también tenemos dos exgobernadores y tenemos un diputado y un funcionario que tienen no solamente muchísima vinculación también con el estudio estratégico, académico o no de estos temas tan importantes, de manera que no puede ser más auspiciosa lo que vamos a escuchar, lo que tenemos por delante, y nada menos que sobre un tema que es tan importante en la vida humana desde hace siglos, como es el Estado, pero en este contexto tan particular en el que probablemente se le esté asignando unas expectativas para la pospandemia, que habrá que ver si después el Estado, su lugar estratégico y sus capacidades, es capaz de responder a ellas. Así que muy ansioso por escuchar este panel, que nos va a seguramente dar muchas buenas pistas para seguir pensando este tema. Y muchas gracias otra vez a las organizaciones que organizan junto con nosotros este panel. Es un orgullo y un placer para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora escuchamos a Lilia Puig. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un placer enorme poder nuevamente juntarnos para reflexionar sobre, digamos, una organización tan importante como es el Estado, en momentos en que el Estado está obligado por la circunstancia de la pandemia a responder con políticas públicas adecuadas a los múltiples problemas que se han desatado con motivo de la pandemia, y que también esa pandemia ha desnudado problemas de capacidades estatales, no solamente en nuestro país, sino también en otros países, sobre todo en materia sanitaria. A nosotros desde la Fundación ALEM nos interesa muchísimo esta conversación que va a tener lugar hoy, porque, digamos, una de nuestras temáticas es casualmente las políticas públicas, donde, como se puede entender, el actor principal es el Estado. Y el Estado argentino tiene, digamos, varias dimensiones para atender. Una es por su propia característica de Estado federal, y que consecuentemente requiere una mirada sobre la necesidad de las coordinaciones, es decir, los problemas de articulación de los distintos niveles de gobierno, también con las autonomías
municipales. Es decir, es un, digamos, estado complejo el nuestro, y consecuentemente el abordaje del problema del Estado en la Argentina no es fácil para ningún gobierno, sobre todo porque la historia de la Argentina ha tenido esos conflictos que todos conocemos y esos procesos de centralización y de vigencia del federalismo que han impedido muchas veces, la mayoría diría yo, tener continuidad en las políticas públicas. Y hoy, en medio de la pandemia y frente a la crisis fiscal que el Estado tiene y a todo lo que conocemos de los problemas de la economía argentina, hoy más que nunca hay que pensar el Estado y fundamentalmente el Estado y sus capacidades. El Estado no es solamente una palabra ni tampoco un recurso ideológico. El Estado es una organización y es una organización que está desafiada por los problemas actuales, pero también por la revolución digital. Entonces tenemos, digamos, enfrente una problemática compleja que esperemos poder después continuar conversando sobre esta y ver de qué manera se puede ayudar para que la política pueda pensar mejor lo que hace con el Estado cuando se gobierna. Yo agradezco enormemente la presencia de Oscar y de Fabio, y de Juan Manuel y de Cristian, porque creo que cada uno desde sus experiencias disciplinares diferentes y de sus prácticas en relación con el Estado, están en condiciones de hacer una buena contribución a una conversación que nos ayude a encaminarnos en un buen diagnóstico y en distintas propuestas para hacer del Estado argentino una organización capaz de distribuir bienes públicos a una sociedad que se asoma a un 50% de pobreza en su población. Así que hoy más que nunca tenemos que ayudar a que haya un diálogo entre los argentinos sobre la situación del Estado. Esta es nuestra vocación y por eso aceptamos rápidamente el tema cuando fue propuesto. Así que bueno, también esperando la conversación, igual que Martín, igual que Luis, con mucha ansiedad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lilia. No quiero olvidar enviarles el saludo de Mauricio Mazón, que es el presidente de la Asociación Civil Ejes, que también coorganiza este evento, a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando. Bueno, voy a pasar a presentar este panel de lujo que tenemos en el día de hoy. Está con nosotros Cristian Asinelli, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Rosana Bertone, diputada nacional del Frente de Todos y exgobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fabio Ketlas, diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, es también director de la Maestría en Ciudades de la UBA y director de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN. Está con nosotros también Oscar Oslak, PhD de Ciencias Políticas, Máster en Letras de la Administración Pública de la Universidad de Berkeley y doctor en Economía y Contador Público Nacional. Y también nos acompaña Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la provincia de Salta. Vamos a comenzar, vamos a alterar un poco el orden que habíamos pensado inicialmente, porque por cuestiones de agenda, Cristian Asinelli se tiene que retirar, así que va a comenzar él con su exposición primero. Cristian, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, por esta oportunidad de generar este espacio para poder, como decían recién los organizadores, reflexionar, pensar y repensar algunas cuestiones que tienen que ver con carácter estratégico y también algunas que tienen que ver con el día a día que estamos viviendo. Y la pluralidad de las organizaciones que hoy están aquí presentes, la OEI, la SAP, la Fundación ALEN y Ejes, creo que demuestra que esto es un espacio en el cual podemos generar estas instancias de diálogo para, como decía recién, pensar y repensar hacia dónde queremos ir, pensar cuestiones estratégicas, pero también pensar cuestiones a veces que son operativas o de contexto que nos sirven para poder imaginarnos el futuro. Por eso agradecerles de nuevo
la invitación a participar, y la verdad que poder estar compartiendo este panel con Juan Manuel Urtubey, con toda la experiencia que tiene, no solamente como diputado nacional, como dirigente nacional del Partido Justicialista, ex gobernador, lo mismo con Fabio y con Rosana, que también tienen una gran experiencia de gestión y hoy una experiencia legislativa en un momento tan importante que estamos viviendo, y lo mismo con Oscar Osla, que es, bueno, una gran referencia para nosotros, y creo que en la gran presentación que han hecho de él ha faltado algo que creo que es, y lo define mucho, que es un gran cantante también. Así que hemos sabido disfrutar muchísimo en los encuentros de CLAD en distintos países de América Latina, de sus noches de canto, ¿no? Así que creo que eso también es algo muy importante en estos momentos que corren, ¿no? Esa no solamente visión que tiene sobre la ciencia política, sino también ese trabajo en equipo que se da cuando trabajaba en los coros, que me imagino que lo debe seguir haciendo. Hablar del rol del Estado en la pospandemia, en mi caso, me hace también, quizás por experiencias pasadas de haber trabajado en algún organismo internacional, me llevó inmediatamente a pensar en lo que ha pasado en los últimos años en Colombia y toda esta cuestión del posconflicto, ¿no? Nunca se terminaba de saber cuándo iba a empezar el posconflicto, ¿no? Sí, bueno, a partir de los acuerdos de paz y le pusieron una fecha, pero durante todo el proceso que se fue realizando, que se fue gestando para poder llegar a esos acuerdos de paz que finalmente se llegaron en Colombia ya hace algunos años, y empezar a hablar del posconflicto llevaron un montón de años. Entonces hoy nosotros estamos inmersos en lo que queremos empezar a llamar la pospandemia, que todavía no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo nos va a dejar parados para pensar el futuro, pero empieza a generar algunas pistas. El otro día estábamos en una mesa de debate con Rebeca Grispan, secretaria general iberoamericana, y ella planteaba, ¿no?, que muchas veces se discutía cuándo comenzaba el siglo XXI, y que gran parte de los analistas, politólogos, pensadores, planteaban que el siglo XXI había empezado con la catástrofe que se dio en Estados Unidos, en Nueva York, con la caída de las Torres Gemelas. Pero que eso no había impactado absolutamente en todo el mundo. Sí impactaba en aquellos que viajábamos, en aquellos que teníamos que ir a un aeropuerto y que habían cambiado las condiciones, etcétera, en algunas cuestiones de seguridad, pero que no impactaba en la globalidad de todos los seres humanos de cada una de los distintos países. Pero que en cambio esta pandemia era un punto de inflexión que afectaba no solamente a aquellos que tienen que viajar, porque bueno, obviamente esto ha generado un cambio, sino que afecta absolutamente todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Obviamente afecta el Estado, que es lo que hoy nos está convocando para charlar, pero afecta también las cuestiones educativas, las cuestiones de movilidad, las cuestiones de turismo, las cuestiones sociales, todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Estamos hoy haciendo esta conferencia que quizás hace 6, 7, 8 meses atrás la hubiéramos hecho juntos en un auditorio, mirándonos, con gente enfrente, que íbamos a saber cómo iba reaccionando a lo que nosotros íbamos diciendo. Ahora sabemos que van a haber cientos de personas que nos están escuchando, pero no sabemos si en el mismo momento van a estar con la computadora, con el celular, atendiendo a sus hijos, escuchando de lejos, etc. Entonces los cambios que se van a venir, y que ya se han venido de una manera que ha sido paradigmática, nos van a hacer cambiar completamente, desde mi punto de vista, nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de relacionarnos en los ámbitos laborales, en los ámbitos de estudio, lo mismo nuestros hijos, ¿no? El día a día de cómo hoy están aprendiendo ya no es lo mismo que hace 6 meses atrás. Entonces, este cambio que se va a dar en todas y cada una de las facetas que nosotros podamos pensar, se va a dar y se está dando también en el Estado, no solamente porque estamos cambiando nuestra manera de relacionarnos con la gente, sino también nuestra manera de trabajar.
justamente en el ámbito específico en el que me toca en este momento desarrollar mi actividad, que tiene que ver con la relación con todos los organismos multilaterales, cómo conseguir financiamiento para el desarrollo. Una de las actividades que era casi fundamental de estas organizaciones era que venían los funcionarios de las distintas sedes que estaban en los distintos países a hacer misiones para pensar un proyecto, iban, visitaban, bueno, esto traía aparejado un montón de cuestiones que algunas eran buenas, otras eran, podríamos decir, hasta pérdidas de tiempo. Hoy hacemos todas esas misiones de manera virtual. En este momento, por ejemplo, estamos revisando toda nuestra cartera de proyectos con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y lo estamos haciendo de manera virtual, viendo cada uno de los proyectos. A ver, esto tiene pros y tiene contras. Algunos tienen que ver con que podemos hacer las cosas más rápido, con que algunas cosas necesariamente no hace falta estar en el terreno, pero también tiene algunos contras, que nos hacen perder de vista la relación que podemos tener entre funcionario del gobierno, funcionario de una provincia donde se hace la obra y funcionario del banco. Se pierde la fineza que podemos tener a la hora de ver qué se está haciendo en una obra determinada, cuál es el impacto que esa obra tiene, pero bueno, es una nueva manera de relacionarnos. Y si yo les digo que el 10 de diciembre, cuando empezábamos la gestión, habíamos empezado a pensar de manera estratégica cuáles iban a ser los créditos que íbamos a tomar, en qué áreas que tengan que ver con las nuevas tecnologías, con la innovación, con la competitividad, etc. Y de la noche a la mañana tuvimos que hacer un vuelco absolutamente, diríamos hasta copernicano, para atender cuestiones específicas de salud. ¿Por qué? Porque necesitamos dotar de medicamentos, de cuestiones que tenían que ver con el mejoramiento de la estructura de los hospitales, capacitación a médicos, enfermeros, etcétera, para que pudieran hacerse cargo de la nueva situación en la que estamos viviendo, situación que creíamos que podía llegar a durar 2 meses, 3 meses, etcétera, pero que la seguimos viviendo y que ahora ya, que todavía no está la vacuna, a pesar de que se está probando en varios países, sabemos que es una situación que va a durar por lo menos 1 o 2 años más, hasta que todos se vacunen, hasta que probemos la vacuna, etcétera. Tuvimos que atender cuestiones sociales. Bueno, decían en la presentación, hoy tenemos una parte de la población que a todos nos duele de una manera tremenda, especialmente a aquellos que tenemos vocación por lo público, una gran parte de población bajo la línea de la pobreza. Eso significa desafíos que tuvimos que atender y que significó una gran masa de recursos para cuestiones que tenían que ver con lo alimentario, con lo social, con atender necesidades básicas, etcétera, que hicieron de este giro estratégico que tuvimos que dar un nuevo día a día. Lo cual no quiere decir que paralelamente no tengamos que seguir pensando, como decía al principio, y por eso lo relacionaba la post-pandemia con la experiencia que había vivido Colombia con el post-conflicto, cómo tenemos que pensar el futuro. Ese futuro va a requerir no solamente muchísimo dinero, porque vamos a tener que rescatar de la pobreza a muchísimos conciudadanos, muchísimas personas, muchísimas empresas. También tuvimos que atacar rápidamente cómo poder hacer para financiar a pequeñas y medianas empresas que estaban viendo caer sus ingresos, estaban viendo caer sus actividades. Entonces, toda esa visión que el 10 de diciembre hasta marzo teníamos sobre hacia dónde íbamos a ir, tuvimos que cambiarla abruptamente para atender realidades de contexto que, si no las atendíamos en el momento, claramente no íbamos a poder pensar tampoco las estratégicas. Entonces, este doble desafío que hoy tenemos, donde tenemos que pensar el día a día, el contexto, la emergencia, qué es lo que está pasando en este preciso momento, nos obliga también, y estos espacios creo que son sumamente importantes para esto, especialmente para los que estamos en la gestión y que siempre todo es para ayer, nos obligan a pensar cómo podemos y cómo debemos reorganizarnos para coordinar, para encontrar espacios que nos permitan pensar y repensar el Estado, porque esto puede llegar a ser una crisis que nos termine enterrando en crisis más profundas, pero también puede ser una crisis de oportunidad que nos ayude a repensar cuáles son las capacidades estatales, como decía Lili al principio, que tenemos que reconfigurar para poder hacer de un Estado
que atienda de verdad las necesidades de la gente, por un lado, pero también un Estado que sea lo suficientemente robusto para darle competitividad a las economías regionales, para darle competitividad a las exportaciones de nuestro país, etc. Entonces, mientras estamos pensando y transitando la pandemia, pensando en la pospandemia, que no tenemos bien en claro cuál va a ser esa fecha, tenemos que estar pensando de manera estratégica cuáles van a ser aquellos puntos que nos van a ayudar a dar un salto cualitativo y cómo vamos a hacer para aprovechar esta crisis que la está viviendo todo el mundo, no es una cuestión que estamos viviendo solamente en nuestro país, cómo vamos a hacer para aprovecharla y poder dar un salto cualitativo. Es un desafío que tenemos que abordar desde todos los espacios, no solamente los espacios políticos, el oficialismo, la oposición, sino también es una discusión que tenemos que dar los centros de pensamiento como los que están aquí, que la tienen que dar los empresarios, que la tienen que dar los sindicatos. Hace unos días el presidente de la Nación abría un encuentro de la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires, donde se invitaba a repensar hacia dónde teníamos que ir. Estos espacios de diálogos en los que confluyen las organizaciones sociales, los sindicatos, la empresa, la industria, el Estado, etcétera, creo que son espacios sumamente importantes en este momento en particular, porque son momentos, como decía Rebeca Grispan en esa charla que les decía, son parteaguas. A partir de ahora sabemos que vamos hacia un futuro que muchos de nosotros no sabemos realmente cómo va a ser, y nos toca a nosotros, los que tenemos la responsabilidad en este momento quizás de tener una función ejecutiva, pero también ustedes que nos convocan a generar este espacio de charla, este espacio de pensar la realidad y pensar el futuro, convocar a todos a generar estos espacios de diálogo. Y el diálogo, volviendo al posconflicto de Colombia, para la pospandemia creo que también es un aspecto fundamental. Poder dialogar, poder ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las directrices en las que tenemos que pensar todos para adelante, cuáles van a ser aquellos proyectos o aquellas ideas fundantes para el futuro, creo que este es el momento fundamental para empezar a realizarlo. Y bueno, de vuelta, estos espacios en los cuales nos encontramos a poder dialogar, a poder pensar, a poder repensar hacia dónde queremos ir, creo que son absolutamente fundamentales. Y bueno, de nuevo, volver a agradecerles a todos ustedes por la posibilidad de poder decir algunas ideas y que ellas sean disparadores para, nada, entre todos los participantes que podamos aprovechar y dar un salto cualitativo y un paso más en esto que, bueno, se ha llamado en este panel como el rol del Estado en el posconflicto. Así que muchísimas gracias a todos y un placer estar con cada uno de los panelistas. Muchas gracias, Cristian, muy interesante tu planteo. Ya aprovecho para agradecerte por tu tiempo, tu presencia, y bueno, liberarte cuando necesites retirarte. Bueno, ahora a continuación vamos a escuchar las palabras de la exgobernadora Rosana Bertone. Gracias, Cecilia, gracias por la invitación a OEI, a SAP, a la Fundación ALEN, a EGES, y a todos los disertantes que nos acompañan aquí, a los expositores, muchas gracias. La verdad que es una convocatoria que me ha hecho pensar muchísimo porque intenta abordar los desafíos que impone la salida de la pandemia en la capacidad estatal. He pensado mucho sobre esto, he reflexionado, creo que voy a tratar de argumentar en un terreno donde lo que más se impone es la incertidumbre luego del futuro de la pandemia. El nivel de incertidumbre es tan alto que pensar en un futuro posterior a la pandemia es una conjetura y es basarnos un poco en premisas. El centro de la reflexión, la principal consecuencia de esta pandemia es la crisis. Las certezas que teníamos antes de la pandemia ya no son tales, y esto nos ha llenado de consecuencias y de desafíos.
es difícil dar una respuesta única ante el panorama actual. Los escenarios yo los puedo plantear en dos hipotéticos escenarios, con una vacuna en poco tiempo o con una solución médica que esté demorada en el tiempo. Adelantarse a esos escenarios es una responsabilidad política y también estatal. Y uno y otro escenario tienen consecuencias bien disímiles. Pero yo creo que cualquiera de las dos alternativas resultan muy difíciles de transitar. Nunca las decisiones políticas y las de los científicos estuvieron tan entrelazadas. Pocas veces la relación entre la ciencia y el Estado de Derecho ha estado tan entrelazada. Yo estoy viendo que todas las decisiones se toman pensando en las certezas de la ciencia y la seguridad jurídica, ¿no? Hay muchísimas preguntas, y no es una novedad que la ciencia venga imponiendo los temas de la agenda que son centrales en el debate político y en los foros científicos, como el cambio climático, el debate sobre la energía dependiente de la investigación científica, las células madres, la valoración científica de riesgos para la salud y el medio ambiente, los organismos genéticamente modificados, los medicamentos genéricos, los regímenes de patentes en la investigación farmacéutica, los alimentos transgénicos, y también algo que a mí me llamaba mucho la atención es que en algunas universidades, las más importantes del mundo, también se estudiaba científicamente la extensión de la vida humana. Y hoy, abruptamente, a raíz de la pandemia, estamos en otra realidad. Las soluciones científicas tienen mucha relevancia. Una vacuna o el tiempo que demande su implementación pueden modificar escenarios económicos, sociales, y creo que también escenarios políticos y jurídicos. Hay como un punto de inflexión, ¿no? En otras oportunidades el desarrollo tecnológico generaba cambios. Ahora lo necesitamos al desarrollo tecnológico para mantener estructuras actuales, y es la ausencia de estas respuestas lo que comienza a moldear esta nueva sociedad. De entre las varias cuestiones que nos ha impuesto la pandemia, las reflexiones sobre el componente científico de las decisiones políticas o jurídicas parecen destacarse. Pero esto no es completamente nuevo, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que se están adoptando? ¿Hasta qué punto la ciencia y el derecho y la política quedan ligadas a la ciencia? ¿Hasta qué punto se ve obligado a renunciar el derecho a sus valores de seguridad y certeza? ¿Por qué plantearnos la elaboración de una teoría de la decisión jurídica o estatal en esta incertidumbre? Los desafíos, como vemos, son innumerantes, son increíbles, innumerables, hay muchísimos interrogantes que nos provoca el futuro, pero sí yo creo que tengo una certeza que la quiero compartir con ustedes, que el Estado de Derecho no depende ni puede depender de una vacuna. Eso es así, es una conclusión terminante. La pandemia, a fuerza de la realidad, va a ir moldeando nuevas formas de gestión y de gobierno, y es importante saber delimitar claramente el campo de legitimidad. Ya la Corte Suprema se ha expedido en relación a estas cuestiones, por ejemplo, en el caso del funcionamiento del Congreso, con una presentación de Cristina Fernández, y respecto de las restricciones locales para circular en el caso de Maggi. También el Congreso de la Nación ha dictado normativas que han ido acompañando toda esta situación, como la educación a distancia, el teletrabajo, que lo ha legislado, y así estamos permanentemente dictando normas que se adapten a la realidad del momento. Lo que quiero decirles es que creo que la pandemia va a moldear nuevas estructuras, y está en todos nosotros direccionar su sentido y sus limitaciones. Desde la más remota antigüedad, desde la
hubo guerras, inundaciones, terremotos, sequías, hambrunas, pestes, que generaron profundos cambios en la sociedad que padecieron estas adversidades. Las dos guerras mundiales del siglo XX influenciaron decisivamente en la reestructuración no solo económica, sino también política y social de buena parte de las naciones que fueron afectadas por estos conflictos. Lo mismo ocurrió con la Gran Depresión de los años 30, que fue un paréntesis entre ambas contradicciones mundiales, donde el bajón económico, el desempleo masivo, se combinaron también con situaciones horribles como fueron el auge de los fascismos y los autoritarismos. Vi que acá en la conferencia está invitado a alguien que yo vengo leyendo, que es Oscar Oslak. He leído un artículo muy importante, El Estado en la guerra contra el coronavirus. Me parece muy interesante porque él nos habla de la identificación argumental del tema con un conflicto bélico, bajo el título El Estado en la guerra contra el coronavirus. Y hace notar cómo los políticos, los medios, los sanitaristas nos repiten a diario que la lucha contra la pandemia desatada equivale a librar una guerra contra un enemigo identificado pero oculto. La lógica distinta hace que en la hora, como lo refiere Oslak en su artículo, en cierto momento, o en cierto modo, se libra una guerra civil donde el otro, aunque visible, puede esconder a ese enemigo letal. El triunfo no depende entonces de lo que enfrentemos, sino por el contrario, dice, él plantea, y es lo que nosotros vemos en la realidad, de que nos aislemos, nos recluyamos, para lo cual debemos dejar de producir e intercambiar bienes y servicios, salvo los que son indispensables, olvidar por un tiempo incierto nuestras rutinas y replegarnos hacia la intimidad del espacio que cada uno habita, manteniendo solo un contacto virtual con nuestros semejantes. Convivir, él dice, con la inactividad. La ausencia de respuestas médico-científicas que permitan el mantenimiento de las estructuras productivas actuales hace que al menos transitoriamente el remedio pasa, como dice Oscar, por la súbita detención de la vida económica y social. Bien lo sabemos que esto tiene unos costos visibles terribles. Por ello es que considero que acertada la primera conclusión. El primer desafío es un desafío político, especialmente político distributivo. Corresponde a nuestros gobernantes dirimir quiénes deben soportarlo y en qué proporción, lo que convierte a los ingresos y gastos públicos en variables cruciales. No hay actividad gubernamental que requiera tantos recursos financieros como cuando se libra una guerra, dice él, pues el éxito puede depender de su cuantía, así como de su adecuada y oportuna utilización. Bueno, permítanme decirle algo que todos los que estamos aquí sabemos. Argentina ha sido una máquina de producir desigualdades, y no solo de pobreza, sino de distintas y cada vez más abismales distancias entre ricos y pobres. La pandemia, yo creo que nos igualó, pero nos igualó en cuanto a la enfermedad y en cuanto a la fragilidad de la vida, pero también nos mostró la profunda desigualdad en la que vivimos. Las personas que tienen conexión, los niños que tienen conexión, los que no lo tienen, los que tienen acceso a salud, los que no lo tienen. El COVID muestra que no solo se expande la desigual distribución de los bienes, sino también la distribución de los males, como dice Zygmunt Bauman. La pandemia reproduce exponencialmente las desigualdades. De ahí que, en mi opinión, el gran desafío, como ya expresé, es de contenido distributivo. La pandemia ha impactado negativamente de manera exponencial. La crisis sanitaria trae consigo una pendiente descendente en materia económica, financiera, social, de incertidumbre. La falta de respuestas científicas a un problema médico se traslada luego a lo económico, a lo político, a lo social. El empleo como red de protección principal en un esquema de producción se ha deteriorado notablemente, y con ello los índices de pobreza han aumentado. Ya en nuestro país veníamos con índices muy difíciles, y ahora esto se ha complicado aún más.
De ahí que las respuestas meramente asistenciales son imprescindibles, pero también son insuficientes. Por cierto, que en la hora las asistencias son innegables. La protección de los sectores más vulnerables no solo es una obligación central del Estado, sino que es el principio ético fundante del Estado de Derecho. Más, esta crisis, originariamente sanitaria, se puede transformar o se está transformando en una crisis política e institucional por desigualdad creciente. Por eso creo que el desafío más urgente es achicar la brecha de las desigualdades. El desafío democrático, en mi opinión, es esencialmente la producción de comunidad, y entiendo por ello una sociedad que esté integrada, con garantía de oportunidades, que no sea excluyente y que sea más tolerante. Pero ello no va a ser solo una cuestión meramente semántica, es un desafío político que implica también una tensión redistributiva, el ejercicio igualitario e inclusivo del derecho de ciudadanía. Exige una asignación distributiva que permita a cualquier persona un piso de ciudadanía. Lo ha dicho en algún voto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la protección de los ciudadanos es un asunto fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho, y ella está estrechamente relacionada con el goce de los bienes primarios como un contenido mínimo. Llamar ciudadano a quien no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene prestaciones básicas de salud, casi que constituye una afrenta, ya que quien se ve privado de ellos queda excluido, condenado al ostracismo social. En cuanto a los desafíos que impone a la capacidad estatal, creo que debemos construir una nueva estatalidad, marcada por dos consensos, inestables pero que son consensos al fin. Primero, que la máxima autoridad para definir y jerarquizar los problemas de la sociedad y distribuir sus riesgos y sus costos es el Estado. Y segundo, que para las mayorías el Estado ha sido dejado de ser considerado como un problema, como lo fue durante la larga era neoliberal, para pasar a ser una solución. Más aún en la pandemia actual, el Estado no solo es visto como una solución, sino que para algunos es la única solución. Esta situación inédita amplía decisivamente el margen de oportunidad para discutir y contribuir las reglas que organizan nuestro futuro post-pandemia. La resolución de la pandemia en el sentido de construcción de una nueva normalidad es una disputa que se resolverá, yo digo, en acto, en proceso, a medida que avanzamos hacia ella. Por eso es ahora el momento de discutir cuál es la nueva estatalidad que queremos para nuestro futuro, y por eso es tan importante esta reunión, esta conferencia. Preguntémonos primero qué Estado nos falta, cuál es el Estado faltante que nos mostró la pandemia. Hasta hoy vimos en acción algunas de las capacidades o incapacidades del Estado que teníamos. Observamos muchas dificultades para distribuir con eficacia y efectividad los costos de la pandemia, y para lograr que muchos sectores, incluso los sectores que más tienen, aceptan resignar una parte de lo propio, aunque lo que esté en juego sea la vida del otro. Un caso, por ejemplo, de los que discutimos en el Parlamento es el aporte solidario y extraordinario. Muchas de estas carencias del Estado fueron puestas en evidencia y potenciadas durante las pandemias por la ruptura de todo tipo que la pandemia produjo, ¿no? Pero estas situaciones vienen siendo arrastradas desde mucho antes. Lo que hizo la pandemia fue volverlas más visibles y en muchos casos mucho más graves. Preguntándonos también qué Estado queremos, podemos descubrir qué Estado nos falta. Es lo que nos pone en gran medida en condiciones de discutir sobre esa nueva estatalidad. Si queremos esa nueva estatalidad basada en la capacidad del Estado para producir lo que es común y cuidarlo, ¿cómo lograr eso? La nueva estatalidad que estamos en condiciones de discutir, aprovechando las enseñanzas y también las oportunidades de la pandemia, suponen un Estado capaz de producir comunidad y de cuidarla. En este contexto, como dije, de profunda desigualdad, de profunda fragmentación social, es el Estado el que debe poner en el centro de su acción a la igualdad, a la solidaridad, a la responsabilidad como valores fundamentales.
construir lo que nos es común y defenderlo, y también tener la autoridad suficiente para decidir en última instancia y legítimamente cuál será la distribución de riesgos y costos como solo puede hacerle el Estado. Y no hay ninguna manera de lograrlo sin consensos sociales estables. La nueva estatalidad debe reunir el consenso político estable y permanente, la tolerancia y la participación social. Pensaban, ¿no?, que aquí en este debate hay justamente diversidad y hay esto de una diversa participación. Las notas de solidaridad, de tolerancia, de construcción común, de producción de comunidad, van a validar no solo nuevos liderazgos, sino también específicamente capacidades estatales. Tengo la impresión de que la crisis desplazó los ejes de acción. La epidemia nos lleva de lo político a lo burocrático. Se corrió el eje de la competencia por el poder para dejar lugar a la dimensión administrativa de las políticas públicas. En ese contexto, los gobernadores, los intendentes, los funcionarios, los dirigentes políticos que faciliten el consenso van a adquirir protagonismo, más allá para mí de cuál sea la adscripción partidaria. No se trata de una redefinición de roles entre público y privado, sino antes de un replanteo al interior de lo público. Y ese replanteo del Estado debe adecuarse a nuevos desafíos, aplicando en forma creciente las tecnologías de información y de comunicación. Ya se ha instalado el trabajo a distancia, la digitalización de los procesos administrativos, y pienso que los estados que más rápidamente se adapten a esta forma de gobernanza, más rápido van a ir superando las consecuencias de esta crisis, porque aparte todo este replanteo se da en un conjunto con las exigencias de una ciudadanía que está muy movilizada mediante el uso de las nuevas tecnologías. Así que yo pienso que nuestro pueblo necesita acuerdos y soluciones, diálogo y confianza. Quienes lo propongan y logren llevarlo adelante van a ser líderes, insisto, líderes que estén pensando en esa producción de comunidad que la sociedad reclama. Y esa producción de comunidad ha dado un paso que parece notable. Decisiones estrictas y muy difíciles de acatar fueron admitidas y hasta socialmente fueron legitimadas en el marco de acuerdos y de explicaciones razonables. Yo pensaba, ¿no?, ¿cuándo habíamos visto un presidente explicitar una política pública, su implementación, la evaluación de sus resultados con filminas, con slides, sobre datos científicos, con objetivos medibles, para concitar de esa manera la adhesión y la legitimidad social de una medida restrictiva, absolutamente restrictiva? Con el esfuerzo social y el entendimiento político ha habido una buena respuesta, pero también creo que necesitamos equilibrios distributivos, cobertura de riesgos, contención social, garantía de los respetos a los derechos humanos esenciales. El futuro no es aquello que va a suceder mucho más adelante, no es la simple combinación de tiempo y azar, es el proyecto de construcción colectiva que hilvana en el contexto general nuevos horizontes y nuevos modos de andar. Ese es el gran desafío. El futuro va a ser la consecuencia de lo que construyamos, de esta construcción actual. Y quiero también aprovechar este momento que ustedes me han dado en esta conferencia para agradecer a todo el personal sanitario de las provincias, de la nación, que sin descanso han trabajado durante esta pandemia, a veces no en las mejores condiciones, pero pienso que este ejemplo de todo el personal sanitario del país es construcción de comunidad, es lo que yo planteo como construcción de comunidad, y su ejemplo a mí me ha resultado muy inspirador y me parece que puede ser como un eje para donde nosotros podamos seguir trabajando. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos y gracias por la invitación nuevamente. Bueno, le agradecemos mucho a Rosana Bertone por sus palabras, y ahora vamos a continuar con el diputado Fabio Ketlas. Adelante, Fabio, te escuchamos. Gracias, Cecilia, gracias a los organizadores,
a todos los que no conocemos y que trabajan detrás de estos proyectos para que sean posibles, y gracias a los compañeros de panel. La pregunta es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? El rol del Estado en la pospandemia. Yo en principio voy a tratar de apoyarme en lo cierto, en lo que conozco, tratar de buscar un punto fijo para explorar, ¿no? Para aventurarnos a reflexiones más osadas. El punto fijo es cuál era el rol del Estado antes de la pandemia, ¿no? Lo cumplamos o no lo cumplamos. Si no tenemos claro eso, bueno, y sabemos que hay una pacífica opinión en la literatura política y social en torno de que el Estado debe ser un garante del orden, por supuesto, un asignador eficiente de los recursos que genere un conjunto de bienes públicos que satisfazan las expectativas sociales, preservar un cierto estatus ambiental, proveer educación, proveer salud, obviamente generar la infraestructura para que la economía sostenga su competitividad, establecer un marco económico macro de manera tal de que los agentes económicos puedan desplegar su talento, que las condiciones de convivencialidad social sean las adecuadas. O sea, digo esto del estado pre-pandemia porque nosotros no es que cumplíamos con esto, digamos, ¿no? O sea, no es que va a pasar la pandemia y dice, uy, que tenemos una gran oportunidad, bueno, pero nos hacemos cargo de nuestros déficits. El constructo histórico que denominamos Estado argentino ha incumplido parcialmente, digámoslo también, porque nosotros tenemos no solo algunos resultados estatales muy, muy interesantes que valorizar, de algunas islas de estatidad, porque generalmente hablamos del Estado como un conjunto, pero la Argentina tiene islas de estatidad de altísima calidad, que son observadas por otros, etc. Entonces, ¿qué quiero poner con esto de venir de atrás, etc.? Quiero poner alguna complejidad. Y yo esa complejidad la voy a tratar de ordenar en 5 grandes problemas que teníamos y que vamos a seguir teniendo, pero que la pandemia probablemente agudice, ¿no? Solo decir con relación a la pandemia, con relación al Estado. Una, que son 2 observaciones en las que me corro del punto fijo y exploro horizontes más sinuosos, ¿no? Yo creo que nosotros este momento de la conversación global es una conversación choqueada, porque si nos remontábamos si teníamos este Zoom un año atrás, podíamos creer que había una crisis en Estados Unidos, o podríamos creer que Rusia quería intervenir en Medio Oriente, o podríamos creer que había una guerra de monedas, o cómo el Brexit iba a influir en el desenvolvimiento económico de la Unión Europea, o tantas cosas. Pero si nosotros nos decíamos nosotros mismos un año atrás que una enfermedad parecida a una gripe iba a impactar en la evolución del PBI mundial como impactó, y en algún momento iba a confinar a 3.000 millones de personas en sus casas, nos hubiéramos reído, digamos, ¿no? Ahora, ese shock, que es un shock sobre nuestra vida cotidiana, sobre las instituciones, etcétera, que produjo la pandemia, ¿por qué es un shock? Como dirían los muchachos del barrio, es un shock porque no lo vimos venir. ¿Y por qué no lo vimos venir? Es muy importante saber por qué no lo vimos venir. No lo vimos venir porque venimos probablemente de las décadas más asépticas de la historia de la humanidad. Nosotros hace muchos y muchos años que no vimos un shock sanitario muy fuerte. ¿Y por qué venimos de las décadas más asépticas de la historia de la humanidad? Por hechos estatales. En Occidente, el estado de bienestar, la provisión de agua segura y la provisión universal de vacunas generó en los últimos 60 o 70 años que nosotros nos estamos muriendo de viejos. La gente se muere de vieja, se muere de cáncer, de ACV, pero nosotros no nos enteramos todos los días que alguien se muere intoxicado, como si antes de la Primera Guerra Mundial ocurría más recurrentemente de lo que pensamos. O que las infectos contagiosas que pensábamos que estaban dominadas, por eso nos sorprendió el coronavirus, justamente porque pensábamos que las teníamos dominadas. Entonces quiero decir, también llegamos a esta situación, el Estado de Occidente hizo cosas interesantes, digamos. Si empezamos el siglo XX con 40 años de expectativa de vida en Occidente y terminamos el siglo XX arañando los 80 años de expectativa de vida, hubo algunas cosas que funcionaron bien, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo quiero señalar, porque si no, es como
Lo quise decir lo anterior como que partimos de la deuda, pero yo reconozco este recorrido histórico. Y la segunda cuestión que sí es en el sentido estrictamente contrario a la que dije recién, estrictamente contrario. Yo no creo, como mucha gente dice, pero es una opinión personal. Yo no creo, como mucha gente dice, que después de la pandemia emerja en las sociedades occidentales una revalorización masiva del Estado. No me imagino a los italianos saliendo a la calle aplaudiendo a su Estado, a los españoles saliendo a la calle aplaudiendo. No me imagino ni siquiera, bueno, obviamente en sociedades donde hay una desconfianza grande hacia el Estado como Estados Unidos, ni hablemos, pero no me imagino a los brasileros ni a los mexicanos. Todo lo contrario. Lo que me imagino es un ocultamiento de cómo invertimos, la cantidad de recursos que invertimos en un aparato que entre otras funciones tendría que tener una cierta capacidad prospectiva y ordenatriz, y se nos actúa de esta manera. O sea, yo creo que va a haber, con esto no digo que surja una cultura antiestatalista, lo que digo es que va a haber un juicio muy tamizado por una emocionalidad que va a tener mucho que ver con los resultados de esto que estamos reflexionando en Borrador. En la medida en que los resultados se dilaten, sean pobres, etc., los juicios sobre el Estado van a ser juicios controversiales. O sea, no va a haber un juicio claramente a favor, va a haber gente como yo que cree que hay que defender el ordenamiento de lo público desde un lugar político, pero va a haber muchas opiniones seguramente en contrario de eso. ¿Cuáles son los 5 temas que yo creo que son importantes para pensar? Eran importantes antes y son importantes ahora, digamos, ¿no? Uno es la creciente desconfianza en Occidente en la democracia liberal y en las burocracias. No solo en la burocracia estatal, ¿no? En general, en Occidente ha crecido mucho en la sociedad la desconfianza en las burocracias. Esto es un problema, para el Estado es un problema particularmente porque es de por sí, es la burocracia de por sí, digamos, ¿no? Pero es una desconfianza que digámoslo, es una desconfianza justificada, es una desconfianza que es producto de algunos errores importantes que hubo, digamos. O sea, es lógico que hoy una persona que vive a 500 kilómetros de Chernobyl, cuando le digan, no, los técnicos dijeron que esto va a andar bien, se lo piensen 2 veces, digamos, ¿no? O cuando alguien, después del problema de la talidomida, alguien le diga, no, pero el laboratorio ya certificó. Bueno, o sea, pasaron cosas en los últimos 40 o 50 años que aumentaron mucho el umbral de desconfianza cívica sobre las burocracias en general, ¿no? La manipulación de las elecciones, eventualmente por los que manejan el Big Data, etc. Un montón de cosas. Algunas son mitos urbanos, otras son realidades constatables. Lo problemático real, un eje problemático es que bajo una tasa de desconfianza muy alta es más difícil hacer las reformas que se necesitan. Eso es lo problemático, ¿no? O sea, para que precisamos un Estado, ahora voy a decir qué Estado a mí me gustaría que emerja, pero en cualquier caso precisamos una tasa de confianza para poder construirlo, ¿no? El segundo gran problema es en Occidente. Hablo de en Occidente porque creo que la realidad de Oriente ni la conozco tanto, ni es idéntica, digamos, pero en Occidente es que hay una generación de personas que en relación a sus expectativas públicas, sociales, etc., tiene, tiene muy altas expectativas, para decirlo de alguna manera, porque convive con una tecnología que le demuestra que el hombre tiene un conjunto de capacidades muy altas, y por lo tanto siempre está muy cerca de la frustración cada vez que no logra algo. Porque dice, si puedo hablar con mi novia que está a 300 kilómetros así, y si puedo hacer esto así, si puedo hacer una transferencia en un segundo así, si puedo así, ¿por qué no me pueden arreglar más o menos automáticamente la plaza que está en la esquina? O sea, le parece inconcebible que algunos objetivos públicos se deberían poder arreglar más fácil, viendo la potencia tecnológica con la que convive. Pero la verdad es que es un problema que las personas estén cerca de la frustración todo el tiempo, porque pone una habilidad política muy alto. El tercer tema, el tercer núcleo problemático para el Estado, es lo que yo llamaría la emergencia de una agenda postmaterial. O sea, el Estado puede
funcionar bien o puede funcionar mal. Si uno le pide más sillas en las aulas, que el aula tenga un reproductor de video, o que la ruta llegue hasta la localidad tal, o que haya tantas conexiones de agua, etc. Mientras uno le pida cosas materiales, es alinear una contratación, ingenieros, capacidad técnica, etc. Y en general el Estado a veces lo hace mejor, a veces lo hace peor. Eso, desde vacunar hasta hacer una ruta, el Estado está acostumbrado a eso. Pero si yo le pido al Estado la felicidad, o le pido al Estado una convivencia pacífica entre los pueblos que integran este Estado, o cuando le empiezo a pedir una agenda postmaterial, el Estado tiene muchos problemas para proveer eso. Y ahí está emergiendo en el mundo un conjunto de demandas postmateriales respecto a las cuales nuestro Estado no está concebido para proveerlo, ¿no? O sea, entonces, en cartas constitucionales está apareciendo, y empieza a ver el ministerio de esas cosas y la secretaría de esas cosas, y son objetivos como metaburocráticos que son muy difíciles de ser provistos en el Estado tal cual lo conocemos nosotros. Yo, desde mi concepción de defensa de la autonomía personal, son inclusive objetivos que creo que deberían estar fuera de la conversación pública y ser cada uno responsable de ellos mismos. Y yo digo, bueno, que el Estado me dé el lugar en la escuela para mi hijo, que el Estado me dé la vacuna y la conexión, pero de la felicidad me hago cargo yo. Ahora, esa es una opinión personal mía. Si la mayoría de la sociedad cree que el Estado tiene que hacer cosas en favor de la felicidad, etcétera, etcétera, democráticamente lo va a ir en su orden legislativo y empieza a ser una manda. En una democracia eso es un mandato. Y eso es un problema, porque podemos tener la manda social y no tener el aparato que responda a esa manda social. El cuarto punto es, yo diría que un problema que tenemos en algunas sociedades occidentales, en casi todas, pero que nosotros queremos que el Estado sea muy eficiente, que rápidamente se tome una decisión y se vea rápidamente plasmada, materializada en la realidad, al tiempo que no queremos renunciar a nuestros niveles conquistados desde accountability y participación cívica. Para decirlo en idioma barrial, queremos ser eficientes como los chinos y participativos como los daneses. Pero el problema es que si somos participativos como los daneses, es muy difícil alcanzar los estándares de eficiencia chinos, que consultan poco las cosas y van para adelante. Y si somos eficientes como somos los chinos, es difícil ser participativo como los daneses. Ahora, en Occidente empieza a haber una demanda de que el Estado tenga al mismo tiempo una respuesta rápida, eficaz, informada, atenta, aguda, y los funcionarios a veces van en esa dirección, y cuando están yendo en esa dirección, los grupos sociales organizados dicen, no, pero todo eso, pero revisémoslo a la luz de lo que querramos, digamos, de la pluralidad étnica, la condición de género, la sostenibilidad, las preferencias alimentarias o lo que fuera. Y ahí hay un problema en términos de demanda burocrática y una presión sobre el Estado por dos vías, que es difícil de procesar, digamos, y que se precisaría algún tipo de conversación pública sobre cuáles son los niveles de ejecutividad que estamos dispuestos a tener y renunciando a los de participación, o cuáles son los niveles de participación que desearíamos tener renunciando a los de ejecutividad, digamos, ¿no? Y en esto la tecnología, etcétera, va a jugar un rol o pretendemos o deberíamos impulsar que juegue un rol armonizador. ¿Qué creo yo para adelante? Voy a tratar de no pasarme el tiempo. Dos cosas que me parecen importantes. Una es que creo que el Estado, y esto es parte de un gran liderazgo político a construir generacional, de nosotros con nuestros pares, hablándonos entre todos, haciendo espacio como esto. Que el Estado tiene que recuperar el foco. El Estado tiene que poder hacer 100 cosas bien y no 1000 cosas mal. Y eso es muy importante, porque eso es un acuerdo de cuáles son esas 100 cosas. Porque esas 100 cosas tienen que ser los grandes constructores de ciudadanía. Y resignarnos de que hay cosas que van a quedar fuera de la acción estatal en la medida en que querramos ser eficaces en las 100
que entendemos que son importantes, que son significativas, que son estructurantes. Entonces, tenemos que renunciar a la idea de que el Estado es como un Dios que todo lo que toca lo hace bien. Eso es dar por descontado que le transferimos una capacidad al Estado y el Estado resuelve el problema. A esta altura del partido es una ingenuidad magna. Entonces, para que el Estado pueda efectivamente resolverlo, tiene que tener foco. Ese foco lo tiene que decidir el cuerpo social, no lo puede decidir una persona sola. Esto no es ni siquiera una élite. Tiene que haber, y todos tenemos que ser conscientes de qué cosas son prioritarias para el Estado y cuáles no lo son. Eso es un punto. Y el segundo punto es que vivimos en una democracia pluralista, y el Estado en el diálogo social debe buscarse ciertos niveles de consenso, etc., pero aceptarse que esta idea de poner de acuerdo a todos y poner de acuerdo a todos es una idea es tan ingenua la idea de poner de acuerdo a todos como malo es la idea de avanzar sin el acuerdo de nadie. Entonces hay que entender que constituimos un cuerpo democrático, tenemos procesos, tenemos elecciones, tenemos revisiones, y sí que hay que construir un núcleo mayoritario y lo suficientemente importante que le dé un sentido al Estado y que no es todos, porque si no, la idea de todos le da mucho poder a las minorías muy organizadas. Y entonces el Estado se transforma en un pandemonium porque está cargado de obligaciones impuestas por minorías organizadas. Entonces, en un Estado democrático todo tiene, tiene que haber una atención a la evolución de la realidad social, pero no encadenar al demos a los designios de minorías organizadas o visibles. Tiene que tener un eje de construcción cívico-democrática muy importante, mayoritario y eficaz. Bueno, estos problemas están hoy, pero estaban antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia es que pasado la pandemia, vamos a tener que ponernos a reconfigurar nuestro Estado en el marco de esta sociedad informacional y de la innovación que está emergiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, por tus palabras. Ahora damos lugar al doctor Oscar Oslak, que nos dirija sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todas las instituciones auspiciantes de este encuentro. Voy a hacer una primera mención al primer título de este panel que se refiere a los paradigmas, ¿no? Cosa que me sorprendió. Porque, bueno, hace más de medio siglo, Thomas Kuhn, en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, explicaba el proceso a través del cual un paradigma científico reemplaza a otro y pasa a tener vigencia como el conjunto de conocimientos generalmente aceptados por los especialistas de una determinada ciencia. Y yo creo que la gestión pública no escapa a esta tendencia. De hecho, tuvimos una larguísima vigencia del paradigma de la administración científica, tal vez durante 100 años prácticamente, en sus distintas variantes, ¿no? Pero en los últimos 20 o 30 años vimos una rápida, una vertiginosa sucesión de modelos. Empezaron en la época que yo estaba terminando mis estudios de posgrado en Estados Unidos. En los años 60 todavía se anuncia la nueva administración pública. Y muy poco tiempo después aparece la reinvención del gobierno en los tiempos de Clinton, la nueva gerencia pública que tuvo un impacto muy importante en los procesos de reforma neoliberal en todo el mundo, la buena gobernanza auspiciada por el Banco Mundial, sobre todo, el enfoque de servicio público, el gobierno electrónico, y desde Barack Obama para acá, el Estado abierto, ¿no? El Estado abierto que le da una preeminencia justamente al ciudadano en su triple rol como cohacedor de las políticas públicas, como cogestor, como, digamos, participante activo en el seguimiento, en el control y en la evaluación de las políticas públicas. Además, en los últimos 20 años hemos visto aparecer y adoptar por parte de los gobiernos al menos medio centenar de nuevas estrategias, herramientas, tecnologías para mejorar la gobernanza. Pero yo
creo que todo este arsenal solo puede estar al servicio de un único rol central del Estado, que creo que es igual en la prepandemia, durante y en la pospandemia, y es encontrar y garantizar sobre todo un equilibrio que va a ser siempre, y siempre lo ha sido, totalmente inestable, entre tres cuestiones fundamentales que conforman la agenda del Estado, que son la gobernabilidad, el desarrollo y la distribución del excedente económico. Digamos, mantener ese equilibrio implica, en la medida que se haga eficientemente, reducir las desigualdades y los conflictos que son propios de un sistema capitalista que es inherentemente inequitativo, y termina siendo su papel esencial. Porque, digamos, a mayor desarrollo suele haber mejor distribución. Si hay mejor distribución, esto atempera los conflictos sociales y mejora la gobernabilidad. En cambio, como está ocurriendo actualmente, las grandes crisis económicas y sociales, como la que se está produciendo a raíz de la pandemia, aumenta la tensión entre estas tres cuestiones y reduce la capacidad estatal para mantener equilibrio por lo menos mínimo entre estas tres cuestiones. Ya sabemos bien que los índices de crecimiento económico se desplomaron en todo el mundo a raíz del confinamiento obligatorio, la reducción de la actividad de numerosos sectores de la producción. La pandemia alteró el volumen relativo de actividad de las distintas ramas de la producción, alteró las tasas de ganancia, el valor de los patrimonios, y habrá que ver en la pospandemia cómo se reconstituyen las empresas que sufrieron una muy profunda caída en su actividad. En muchos países, como ha ocurrido en Europa, y el episodio Vicentín en la Argentina de alguna manera también lo muestra, los estados tuvieron que acudir al sostenimiento de muchas de estas empresas en dificultades a través de distintas formas de capitalización o formas de financiamiento, y tal vez se conviertan en socios o accionistas de estas empresas, recreando en cierta forma un capitalismo de Estado que uno suponía que el neoliberalismo había desterrado para siempre. De hecho, tuvimos experiencias de este tipo en el pasado, siempre tuvimos una suerte de hospital de empresas privadas a la, digamos, que abrió el Estado para aquellas empresas en dificultades. Recuerdo Opalina Surlingan, Cianditela, la Ítalo-Argentina de Electricidad, etc., ¿no? Y otros países también han tenido experiencias similares. Y Europa lo está viviendo en este momento, y probablemente la Argentina no va a ser ajena a este proceso. En el plano de la gobernabilidad, la coerción estatal creo que debió extremarse para asegurar el acatamiento de la población a las normas de confinamiento obligatorio, de restricción de la actividad económica, y para eso tuvo que desplegar casi un ejército, podríamos decir, sanitario, logístico, de seguridad, así como hemos visto el despliegue de tecnologías de última generación, como robots, drones, técnicas de geolocalización, Internet de las cosas, impresiones 3D con los que se imprimieron las salas de confinamiento de los 2 hospitales que China construyó en 10 días. Y estas nuevas tecnologías también cumplieron un papel realmente decisivo. La gobernabilidad exigió también el dictado de normas de congelamiento de tarifas, de prórroga automática de la vigencia de contratos, de controles de precios, de controles de abastecimiento, de suspensión de garantías individuales. Hay organismos de derechos humanos que están justamente en toda América Latina condenando ciertas formas de injerencia del Estado en la reducción de estas garantías individuales. Han habido toques de queda, regulación de la circulación, es decir, todas medidas que modificaron los grados de libertad de los que gozaban los ciudadanos, llegando en algunos casos a poner seriamente en duda la condición democrática del régimen político vigente. Y yo no descarto que en la etapa post-pandemia muchos estados vean acentuados estos rasgos autoritarios. También en el plan de distribución encontramos que la pandemia produjo importantes efectos, porque las medidas de restricción de la actividad económica produjeron, por un lado, una clara división entre perceptores de renta fija, como asalariados del sector formal de la economía,
pensionados, rentistas, empleados públicos por un lado, y por otro lado cuentapropistas, trabajadores informales, empresarios, profesionales con actividades suspendidas. Y bueno, hemos tenido experiencias con teletrabajo, que de alguna manera fue un paliativo. Yo me imagino que si el distanciamiento se mantiene, porque aún cuando tengamos vacuna seguramente tendremos distanciamiento social, el teletrabajo va a pasar a convivir con el trabajo presencial. En el Estado lo hemos estado viendo y supongo que se generalizará en el futuro. Creo que la centralidad del Estado también resultó fundamental para asistir financieramente a empresas y a hogares, resolviendo en parte las necesidades básicas, por lo menos de los sectores más vulnerables, y evitando una desocupación laboral masiva. Para esto, la conversión de los gobiernos en verdaderas plataformas informáticas ha cumplido un papel realmente fundamental. Pero por otro lado vemos que la caída en la recaudación tributaria, que está motivada justamente por la crisis, alteró profundamente el pacto fiscal entre los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales, exigió transferencias extraordinarias, exigió el empleo de reservas de divisas que claramente son escasas, emisiones monetarias que son potencialmente inflacionarias, y no descarto que en la pospandemia veamos más quiebras, veamos más interrupciones de cadenas de pago, de despido, de reducción unilateral de salarios, etc. Mi pronóstico para el caso argentino no es demasiado optimista. Yo creo que el futuro pospandemia encierra muchísimas incógnitas que en general no son demasiado esperanzadoras. Creo que quedan por ver todavía cuáles van a ser los efectos finales de esta crisis y comprobar si se acertó o no se acertó en el manejo de la emergencia sanitaria. Creo también que las instituciones multilaterales tuvieron un rol muy menguado, prácticamente no se caracterizaron por salir a buscar o acordar políticas comunes, y yo creo que en todo caso van a ser de mucha menor ayuda en los países latinoamericanos que en los países centrales. Creo inevitable la adopción de drásticas políticas fiscales y de ingresos que probablemente van a aumentar las tensiones sociales sin reducir necesariamente la desigualdad. También veo como inevitable una profunda reevaluación del valor público creado por las instituciones estatales en sus distintos niveles jurisdiccionales. Aquí hablo tanto de nación como de provincia y como municipios. Tenemos residuos institucionales de regímenes políticos anteriores que permanecen incrustados en el Estado, escondidos a veces en los pliegues del aparato estatal. Creo que va a haber que hacer una profunda revisión que jamás se hizo, ¿no?, sobre cuál es el valor público real que producen esos vestigios institucionales, algunas veces, en algunos casos arcaicos. Veo también la necesidad de acabar de una vez con el cortoplacismo que caracterizó la gestión pública a través de todos los gobiernos. Sucesivos gobiernos prácticamente, todos ellos se han caracterizado por el cortoplacismo, donde no ha habido planificación y tampoco ha habido control de gestión. Es decir, no ha habido gestión del futuro y no ha habido gestión del pasado. Y tienen que incorporarse estas dos dimensiones temporales fundamentales de la gestión pública como aspectos fundamentales del modelo de gobernanza, además de, por supuesto, la atención de la gestión cotidiana del presente. Porque creo que además la gestión tiene que tener un carácter más transversal, tiene que promover más la coordinación horizontal y vertical y romper con la estructura de silos que caracteriza al sector público en los distintos niveles jurisdiccionales del Estado. Junto con revisar estos posibles bolsones de hipertrofia institucional, creo que va a haber que hacer también un esfuerzo especial en resolver las múltiples deformidades que acusa la función de producción del Estado. Creo que hay serias deformidades desde el punto de vista de la relación entre infraestructura
dotación de personal y gasto de funcionamiento. Hay lo que llamo el síndrome sobra-falta entre perfiles de puestos de trabajo, donde hay muchos puestos de trabajo sobrantes, pero también hay muchos puestos de trabajo faltantes. No es entonces solamente un problema de hipertrofia, sino que es un problema de deformidad. Creo que hay también grandes diferencias en el desarrollo de funciones en el Estado, donde hay responsabilidades equivalentes que se remuneran de una manera diferente. Y por último, yo creo que la agenda estatal tiene que incorporar dos cuestiones que van a exigir cada vez más su intervención preventiva y para los cuales creo que los gobiernos están insuficientemente preparados, ¿no? Por un lado, tenemos la cuestión del cambio climático, una cuestión que en parte ha mejorado justamente a raíz de la pandemia y a raíz de la reducción de la actividad económica, pero que tiene y va a seguir teniendo devastadores efectos. Desde el punto de vista, estamos viendo los incendios en Córdoba, inundaciones, sequías, deshielos, ¿no? Que evidentemente van a ser un problema cada vez más grave si no se lo toma seriamente en cuenta. Y en segundo lugar, algo que a mí me preocupa particularmente y que he desarrollado recientemente en un libro que está disponible, ¿no? Que es El Estado en la Era Exponencial, que es el creciente impacto que tienen las tecnologías de la era exponencial o de la cuarta revolución industrial, que la pandemia solamente aceleró. Creo que vamos a tener que incorporar muchas mayores capacidades en el Estado para el manejo del Estado como plataforma, la digitalización del sector público, el uso de la inteligencia artificial, las impresiones 3D, las criptomonedas, ¿no? Todo esto son terrenos nuevos en los cuales prácticamente no veo que exista demasiada preocupación, pero los autónomos que ya van a estar circulando el año que viene, la pandemia lo interrumpió, algunos países ya habían lanzado los vehículos autónomos, hay enormes problemas de regulación en prácticamente todos los aspectos de estas nuevas tecnologías de la era exponencial. Del lado más optimista, veo una sociedad civil y organizaciones sociales mucho más informadas y activas. Entiendo la preocupación que planteó Fabio recién respecto de que esto seguramente va a hacer un poco más lento el proceso de discusión política en la medida que tenemos una sociedad civil activa y participativa, a diferencia de los países de Oriente, pero creo que el futuro del gobierno abierto, del Estado abierto, va a ser algo que avanzará. Estamos teniendo discusiones sobre este tema en este momento de pandemia, hay una serie de paneles, hay un Estado que está presentando en este momento su cuarto plan a la alianza del gobierno abierto, su plan, digamos, con iniciativas en esta materia, de manera que creo que este paradigma, esta filosofía de gestión pública va también a servir para el necesario fortalecimiento futuro del Estado y de sus capacidades institucionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, damos lugar al último orador de la jornada, el exgobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Cecilia. Quería compartir algunos pensamientos en esta presentación que rápidamente quiero compartir con ustedes, no sin antes agradecerle a Luis el espacio que hoy está dando para que podamos realmente avanzar en estas cosas. Lamento, en el caso de Martín, agradezco la generosidad y lamento que si venía a buscar buenas pistas, conmigo no las encuentre. Recién lo escuchó Oscar, a Fabio, en presentaciones realmente súper interesantes. Quiero tomar algunas de las cosas que se dijeron acá, agradeciéndole a Lelita Puig, una amiga de hace mucho tiempo, su opinión acerca del federalismo. Cristian hablaba de la necesidad de espacios de diálogo. Rosana planteaba que desde la incertidumbre
una de las cosas que claramente no podía depender de vacuna y demás, saliendo de esa incertidumbre del Estado de Derecho. La discusión de Fabio respecto del rol del Estado en la prepandemia me parece que es vital, porque saber de dónde venimos, si no me parece que por ahí le erramos, como decimos en el campo, al vizcachazo, y quiero agradecer la oportunidad de haber podido escucharlo a Oscar con un análisis medular sobre a dónde está la cuestión central. Yo quiero ponerme a clasificar más que en qué cosas que seguramente nos vamos a poner de acuerdo con una rapidez notable en lo que en lo que creemos que son las prioridades que nos tenemos que hacer. Yo quiero discutir el cómo. El cómo y quién. ¿Por qué? Porque cuando, yendo a la clasificación histórica del Estado de Karl Lowenstein, él planteaba cómo dividir el poder objetivo del Estado, o sea, qué hace el Estado, cómo clasificando, qué hace el Estado, y el poder subjetivo en el Estado es quién, ¿estamos? Y dentro del quién, cómo. Y en ese marco me parece que es vital entender qué está pasando ahora. En la historia de la humanidad, nuestros sistemas de organización política y social y por ende política han ido acompañando a los modelos de producción. Desde la época del hombre recolector y cazador hasta la actualidad, hemos venido viviendo estas adecuaciones con el paso a lo que fue toda la etapa, la era agrícola, luego naturalmente, luego en la revolución industrial, el gobierno del pueblo y todo lo que estamos viviendo ahora. Es inocultable que a pesar de que todo ese arsenal de nuevas tecnologías de la cual hablaba Oscar con mucha claridad, no logran que nosotros podamos cubrir aquel desfasaje enorme que tenemos hoy entre lo que significan los principales medios de producción y la generación de riqueza en el mundo moderno y el modelo de organización institucional y política que tenemos en la actualidad. Es un problema realmente serio en el cual tenemos que trabajar con muchísimo, pero con muchísimo celo. Obviamente va a llevar mucho tiempo alcanzar ese nuevo modelo de organización, pero seguramente este proceso post-pandemia seguramente nos va a ayudar a acelerar este proceso. Un mundo, para que tengamos una idea, en donde la lógica de funcionamiento económico funciona a escala global. Más del 60% de la actividad generada en el Producto Bruto Global se realiza a través de actividades globales. Esto es, ya no estamos hablando ni de actividades multinacionales, estamos hablando de actividad económica global que no tiene asiento a nivel territorial. Las decisiones se toman en gran medida a escala global, la respuesta del Estado se da muy lejos de todo eso, que es naturalmente sobre la base territorial. Yo quiero mostrar algunas cosas de a dónde estamos parados. Esta es la foto de Argentina hoy. Para corrernos de otras cosas, quería pararme en los últimos datos que tenemos, que son censos. Naturalmente, el último es de hace 10 años, este año vamos a tener otro. Esto es la Argentina. Solamente mirar los colores, no hace falta acercarse para darse cuenta a dónde estamos parados nosotros previo a la situación de esta pandemia. Hablando de cómo a través de políticas públicas, y en eso me engancho con lo que planteaba Fabio también, respecto de que no todo es deuda, en donde los hogares con NBI del 2001 al 2010 bajaron del 14,3 al 9,1. Habrá que verificar esto ahora, pero veamos el nivel de disparidad de cifras de la Argentina. Esta foto a mí me hace preguntar, esta foto y este desafío que tenemos de la salida, de esta enorme caída, que si bien es global, efectivamente para nosotros es local porque nos pasa a nosotros. Es el momento de una gran discusión sobre el federalismo en la Argentina. Digo yo, y cuando hablo de federalismo yo me quiero correr de la historia del federalismo fiscal en la vieja discusión
junto con Rosana, compartimos la responsabilidad de ser gobernadores de provincia, en donde lo que se discute es solamente coparticipación. Quiero discutir de federalismo económico, quiero discutir de desarrollo económico. Si hablamos de federalismo fiscal, sabemos, esta es la situación de la Argentina en términos de cómo funciona la lógica de distribución de recursos. No quiero aburrirlos porque realmente es una maraña que lleva un largo tiempo, esto no es un problema a discutir ahora post pandemia, estamos discutiéndolo desde el año 1935 y hace 20 años que tenemos una disposición transitoria, una disposición de la Constitución transitoria que está vencida y no la hemos cumplido. ¿A qué me refiero con todo esto? Es una discusión eterna, es cierto, es más actual de nunca, ¿por qué? Porque estamos advirtiendo que la enorme demanda a nivel social en el mundo actual tiene escala territorial. A pesar de que la generación de riqueza haya despegado del anclaje territorial, la demanda ciudadana, y lo estamos viviendo hoy en la propia pandemia, requiere de un Estado que la célula más cercana que tiene el Estado en cada una de las regiones pueda tener capacidad operativa y por ende recursos. Yo quiero pasar rápidamente esto porque no tiene nada que ver con esto, pero para que veamos en la Argentina en la que estamos, porque se ha discutido de eso, Lilita planteó algo de esto. Solamente la cantidad de habitantes que tenemos en cada una de las provincias argentinas, pero si yo lo doy vuelta, acá les voy a poner, este es el cuadro de los recursos de origen nacional por habitante. Corran la referencia a la provincia, porque bueno, uno habla de dónde está, pero no tiene incidencia ahora. El planteo es, veamos cómo ustedes van a ver en esta foto, que la vamos a buscar con la anterior, van a encontrar las principales 10 jurisdicciones, la cantidad de habitantes. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Cava, Mendoza, son las 5 primeras. Ahora vamos a ir a cuáles son las de menos recursos de origen nacional por habitante y van a encontrar Buenos Aires, Cava, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. ¿Eso qué significa? Este nivel de desigualdad en términos de distribución de recursos nos está poniendo en una situación que se complejiza mucho más si vamos a esto que es mucho más grave aún. Esas 5 provincias a las que yo hacía referencia, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Cava, Buenos Aires, representan el 27% de la superficie de la Argentina. 66% de habitantes de la Argentina, ya lo sabemos, proceso que se vive en gran parte del mundo. 74% participación en el PIB, decimos, bueno, también es razonable, producto de todo eso que estamos viendo. Industria manufacturera, 83% de concentración en ese 27% de superficie, un drama, pero comprensible por el proceso, el modelo de organización industrial de mitad del siglo pasado que todavía se mantiene vigente en la Argentina. Pero lo que es dramático es entrar en la última columna que habla de agricultura, ganadería y silvicultura, en donde el 71% de la agricultura y la ganadería de la Argentina está concentrada el 27% de la superficie. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de las condiciones que tiene, para mirarlo de otra manera, nuestra Argentina para garantizar niveles de desarrollo relativo, yendo a la clasificación que planteaba Oscar recién, es cómo garantizamos distribución del excedente, naturalmente cómo generamos a través de, obviamente, esa gobernabilidad de la cual hablaba al principio, en términos de cómo hacerlo, y quiero volver ahora, los niveles de desarrollo razonablemente equitativos. No quiero plantear más datos sobre brecha en producción, en ingresos laborales, en pobreza estructural y demás, porque no tiene sentido. Y ahí quiero ir a lo que iba al principio. La pregunta es, ¿cómo hacemos lo que estamos haciendo en un mundo, y lo planteaba Fabio hace un rato también, en donde no solo el prestigio y la desconfianza de la democracia liberal y la burocracia estatal está en los niveles que está? A mi juicio, nosotros tenemos un modelo de organización política y social que es consecuencia de un modelo de generación de riqueza que tenía el mundo que ya no tiene más. Por ende, estamos en una etapa experimental. ¿Cómo en esta etapa experimental logramos hacer las cosas que tenemos que hacer? La única manera es profundizando el proceso de participación ciudadana. Hay
no quiero extenderme acá porque yo vengo planteando hace mucho tiempo que la Argentina debiera hasta de modificar su lógica de organización institucional yendo a un sistema semiparlamentario. Muchísimas explicaciones que no son para esto, pero sí creo que tenemos una herramienta a crear que es el Consejo Económico y Social, a donde tenemos que discutir no solo la estrategia y la organización que pretendemos de ser, primero definir qué queremos ser, y para ello obviamente apuntar a las políticas públicas, trabajar sobre competitividad de empresas, productividad de las empresas. Y no quiero hablar de todos estos temas en donde seguramente nos ponemos todos de acuerdo, que son los problemas endémicos de la Argentina, previo a la pandemia, y nos van a acompañar post pandemia, porque naturalmente son los problemas que venimos llevando adelante en términos, acá ya estoy hablando de el accountability que se habló acá, es de la falta de eficiencia en términos de generación de políticas públicas. Pero esencialmente, para no llevar mucho tiempo, ¿qué es lo que yo digo? La única manera de salir adelante es garantizar que el diálogo, la participación, no sea solamente un esquema de buena voluntad, sino sea el eje del progreso social. El progreso social lo que justamente requiere de elementos centrales, que es el crecimiento económico, generando las condiciones para encender los motores de crecimiento, con un Estado que, a través de su definición de rol, pueda trabajar sobre progreso social. Con todos estos temas, que pueden ser estos y pueden ser muchos más, definiendo obviamente esquema de objetivos buscados y de contenidos. Pero claramente la Argentina necesita de esto. Políticas públicas que puedan convertirse en políticas de Estado en la Argentina. Solamente así nosotros vamos a poder garantizar condiciones para que podamos vivir en una Argentina sustentable. Porque al final del camino, yo no dudo de la buenísima voluntad de todos aquellos que tienen responsabilidades públicas. Lo importante es que sepamos que o lo hacemos entre todos o esto es imposible hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tus palabras. Bueno, ya estamos llegando al final del encuentro, estamos un poco pasados en tiempo, pero si te parece, Martín de Alessandro, si querés hacer algunas reflexiones o palabras de cierre y damos por finalizado el encuentro. Sí, cómo no. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo diría que este panel mostró la importancia de este tipo de conversaciones informadas, inteligentes, con diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Los panelistas han tocado un tema central y lejos de la retórica estatista, hemos visto que tenemos que afrontar algunos problemas que son no solamente problemas complejos y profundos, sino que son concretos y reales, ¿no es cierto? No puedo mencionar todas las cosas que se dijeron, pero algunas me llegaron particularmente a llamar la atención. Por supuesto que en estas cuestiones, como dijo Ketlas, hay algunas bases que existen respecto de elementos positivos que podemos rescatar del Estado, obviamente, a nivel global, pero también en la Argentina. El Estado desde hace tiempo viene teniendo grandes cambios, por ejemplo, la globalización, grandes tensiones, por ejemplo, conflictos internos armados, grandes desequilibrios, por ejemplo, crisis económica, ¿no es cierto? Todos estos problemas ya antes de la pandemia el Estado no los podía atender bien. Y podemos además incluir otros problemas relativamente nuevos, ¿no es cierto? No sé, las migraciones, las crisis de identidades, incluida la identidad posmoderna y un montón de problemas que también fueron en parte aludidos. Ahora bien, en la Argentina tenemos algunos problemas, se dijeron acá bien específicos. ¿Cómo vamos a redefinir o pensar nosotros el estado post-pandemia si tenemos algunos problemas estructurales?
el Estado no solamente nunca completó su desarrollo o sus funciones no las ha venido cumpliendo de una manera acabada, si hay una fuerte desconfianza social hacia el Estado, esto lo marcó el diputado Ketlas, si el Estado argentino sigue teniendo algunas deformidades importantes, señaló Oslak, serios déficits de organización federal, como señaló Urtubey, serios problemas con la efectividad de la ley, como señaló la diputada Bertone, y además está, diríamos, exhausto a causa del esfuerzo que está haciendo con la pandemia, como señaló Asinelli. Comparto, al menos frente a este océano gigantesco de problemas a resolver, la pista que sí efectivamente dio el exgobernador Urtubey de encontrar algunos puntos de consenso para empezar a discutir estos problemas de una manera acorde a su dimensión. De manera que, a pesar de que nos vamos con una visión pesimista, también tenemos una oportunidad para empezar a afrontar estos inmensos problemas. Muchas gracias de nuevo por la posibilidad de hacer esta última conclusión, entre comillas, o reflexión. Muchas gracias de nuevo a todos los panelistas y a la moderadora por darme la palabra nuevamente. Bueno, excelente síntesis. Creo que, bueno, nos vamos con también muchas inquietudes para seguir trabajando, así que, como siempre, los invitamos a seguir participando de estos encuentros que vamos a seguir realizando a lo largo de acá a fin de año. Gracias a todos los panelistas por el tiempo, la dedicación y las presentaciones, y a todos los que están participando y escuchando este evento también por estar allí. Así que bueno, hacemos un saludo final de despedida, les pido que abran los micrófonos y nos damos el cierre. Gracias. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De nuevo. Gracias a todos. Gracias. Adiós, gracias Cecilia.